Y decíamos que íbamos a abordar los iones de calcio. Los iones de calcio, que se encuentran básicamente en el líquido extracelular, recuerden ustedes, hay más calcio en el líquido extracelular, pueden participar en algunas de las funciones que hemos mencionado. Recalcamos, es un catión, carga positiva, predominantemente extracelular. Y ojo, si te veas, ya mencionado, ya hablamos de la bomba de calcio. Esta bomba de calcio lo que hace es mover el calcio en contra de su gradiente de concentración, de donde hay poquito a donde hay mucho, del líquido intracelular al líquido extracelular. Esta bomba entonces lo mueve, como dice aquí, hacia el líquido extracelular, pero también tiene otra ubicación. La bomba de calcio también mueve este catión hacia el interior del retículo endoplásmico o de las mitocondrias. Es decir, existen tres ubicaciones principales de la bomba de calcio. Una, en la membrana celular, que mueve el calcio del citosol hacia el líquido extracelular. Otra, en la membrana del retículo endoplásmico, en forma específica el que se llama sarcoplásmico, que lo mueve del citosol al interior del retículo endoplásmico, y otra, en la membrana de las mitocondrias, que mueve el calcio del citosol al interior de las mitocondrias. Esta bomba en el retículo endoplásmico básicamente se encuentra en los músculos liso, esquelético y cardíaco, y por eso se llama también retículo sarcoplásmico. Lo que hace entonces es meter el calcio al interior de estos organelos. ¿Qué resultado obtenemos de esto? Que la concentración de calcio en el citosol como tal, en el líquido intracelular, es baja. Y en cambio, la concentración de calcio fuera de la célula, el líquido extracelular, en el interior del retículo endoplásmico o en el interior de las mitocondrias, es alto. Vamos a decir que la bomba mantiene el nivel bajo de calcio en el citosol. Aquí lo tengo, fíjense. Tengo básicamente las tres ubicaciones. La bomba de calcio en la membrana celular, la bomba de calcio en la membrana de la mitocondria y la bomba de calcio en la membrana del retículo sarcoplásmico. ¿Y qué hace la bomba? Utilizando energía, mueve el calcio del citosol, toda esta zona en azul, hacia el exterior de la célula, hacia el interior del retículo sarcoplásmico o hacia el interior de la mitocondria. En ese sentido, podemos decir que dentro de la célula el calcio es secuestrado en el retículo endoplásmico, sarcoplásmico específico, y en la mitocondria. Estos dos organelos tienen una gran cantidad de calcio en su interior. El resto del citosol no lo tiene. Y el exterior de la célula sí tiene mucho calcio. Esto ocurre gracias a la bomba de calcio que gasta energía. Pero vamos a pensar aquí algo. Ok, ya mandamos el calcio al exterior y ya lo secuestramos en el retículo sarcoplásmico y en la mitocondria. ¿Y ahora? ¿Para qué queremos el calcio secuestrado en esos dos organelos? ¿Para qué queremos tanto calcio afuera y muy poco calcio en el líquido intracelular, en el citosol? Bueno, existen múltiples funciones celulares que van a requerir calcio, sobre todo la función de contracción muscular. Entonces, en condiciones normales, en reposo el músculo tiene poco calcio aquí, pero cuando requiere contraerse, el calcio será liberado desde estos puntos del exterior de la célula al interior, de la mitocondria al citosol y del retículo endoplásmico al citosol, para que aquí en el citosol se utilice el calcio para las funciones que necesite. Básicamente, la más importante allí es la función de contracción muscular, tanto en el corazón como el músculo esquelético como el músculo liso. Repito, en reposo las células musculares mandan el calcio al interior de la mitocondria y al interior del retículo sarcoplásmico. Y cuando sobreviene la contracción muscular, el calcio entra del exterior al interior, se libera de la mitocondria hacia el citosol, se libera del retículo sarcoplásmico hacia el citosol, y el citosol cumple su función, su papel en la función contráctil, que cuando hablemos de contracción muscular en otra ocasión, veremos cuál es el papel específico. Vamos a ver. Entonces, el nivel de calcio en el citosol, gracias a las bombas de calcio, que ya dijimos en tres sitios, mandan el calcio hacia afuera de la célula, hacia la mitocondria o hacia el retículo sarcoplásmico. Y se almacena y secuestra calcio en forma específica, y
como también desde el líquido extracelular, el calcio entra al sol y para ello necesita una estructura que lo deje entrar. Y va a ser más fácil. Recuerden, ¿en dónde hay más calcio? En el líquido extracelular, en el interior de la mitocondria y en el interior del retículo sarcoplásmico, y poco en el citosol. Bien, pues si de alguna manera yo abro un canal de calcio en la membrana celular, en la membrana de la mitocondria y en la membrana del retículo sarcoplásmico, el calcio, gracias a su gradiente de concentración, va a pasar de todos estos sitios al citosol. Vamos a verlo. Cuando la célula requiera calcio en el citosol, este elemento ingresará desde el exterior y se liberará de los organelos con alto contenido del mismo a través de canales de calcio. Entonces, hemos hablado de la bomba de calcio, pero para que la bomba de calcio sea efectiva, va a necesitar que también existan canales de calcio. Los canales de calcio en reposo en la célula muscular están cerrados, pero cuando la célula se contrae, esos canales se abren y dejan que pase al citosol en donde participa ese calcio en la contracción muscular. ¿Hasta aquí quedó claro esto del calcio? ¿Cómo se mueve? ¿Cuál es la dinámica de movimiento del calcio en la célula? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Está claro para todos? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, perfecto. Bien, entonces existen canales de calcio. ¿En dónde? En los mismos sitios donde hay bomba de calcio, es decir, en la membrana celular, en la membrana de la mitocondria y en la membrana del retículo sarcoplásmico. Estos canales, como dice aquí, son activados por voltaje, por un potencial de acción, y se conocen como canales lentos de calcio. Así se llaman los canales de calcio. Entonces, hay bombas de calcio y canales lentos de calcio. Estos canales se abren entonces en respuesta al potencial. Cuando cambia el voltaje transmembrana de la célula, ya hemos dicho cómo, con la entrada de sodio, ¿se acuerdan? De estar negativo se hace positivo. En ese momento se van abriendo en forma lenta los canales de calcio. Y permiten que el calcio celular. ¿Y qué es lo que se consigue con esto? Se consigue que la despolarización sea más prolongada. Y esto en la célula muscular se traduce en una contracción muscular más prolongada, ¿correcto? Por lo tanto, el calcio se usa sobre todo en aquellas células que tienen capacidad contráctil, es decir, en las células musculares, cardíacas, esqueléticas y lisas, y la función del calcio es hacer más largo la despolarización, la fase de despolarización, y con ello, después, hacer más larga la contracción muscular. Vamos a entrar un poco más a detalle de esto para que no quede tan vacío. A ver, existen, quedamos, abundantes canales lentos de calcio en los mismos sitios donde hay bomba. La bomba de calcio y los canales de calcio abundan en estos tres tejidos: músculo cardíaco, músculo esquelético y músculo liso. La diferencia entonces es que la bomba mueve el calcio de donde hay poquito a donde hay mucho, y los canales en cambio lo dejan pasar de donde hay mucho a donde hay poquito. La bomba trabaja principalmente durante el reposo muscular y los canales trabajan o se abren principalmente durante la contracción muscular. En los mismos tejidos, pues. En esos tejidos, el calcio contribuye a la fase de meseta del potencial de acción. No la hemos visto, ¿verdad? Ahorita la menciono. Ahorita la pongo. La fase de meseta, porque lo que hablamos del potencial de acción antier, no hablábamos nada de una meseta. Hablamos del del sodio y del potasio, si se acuerdan, y luego de la bomba de sodio, potasio, TPasa. Pero del calcio, ni lo mencionamos. Hoy lo vamos a mencionar y vamos a entender qué es la fase de meseta que se debe al calcio. En estos tejidos, en los que hay estas bombas de calcio y estos canales de calcio, podemos manipular la actividad de estos canales con fármacos. Hay fármacos que se llaman calcio antagonistas o bloqueadores de los canales lentos de calcio que actúan justo sobre esos canales de los que estamos hablando
hasta este momento. Ahorita lo pongo solo como cultura general. Ustedes van a llevar un curso de farma en poco tiempo y ahí van a ver con más claridad estos medicamentos calcioantagonistas. Pero al menos hoy ya saben ustedes que actúan en estos canales de calcio que se encuentran en las membranas de las células cardíacas, esqueléticas y lisas, y también en el retículo sarcoplásmico, las mitocondrias de estas mismas células. A ver, este es un esquema del canal de calcio. El canal tiene 4 estructuras, 4 proteínas que lo conforman. La más grande es la alfa 1, que es precisamente la que tiene el canal. Este canal puede estar abierto o cerrado. En reposo, la célula muscular lo tiene cerrado. Entonces, el calcio solamente se mueve por las bombas. Y las bombas lo mueven de donde hay poquito a donde hay mucho. Del interior del citosol al líquido extracelular, a la mitocondria y al retículo sarcoplásmico. Cuando el músculo se contrae, se abre este canal y entonces deja mover el calcio de donde hay mucho a donde hay poquito, hacia el líquido intracelular, hacia el citosol, procedente del líquido extracelular, de la mitocondria y del retículo sarcoplásmico. Con este dibujito entonces más o menos entendemos cómo se comportaría un canal de calcio. Y existen, se han descrito 4 tipos de canales lentos de calcio. Están ahí por letras L, N, T y R. De acuerdo básicamente a sus ubicaciones y a sus estructuras tridimensionales. A ver, fíjense bien, los más importantes son estos, los tipo L. Los canales lentos de calcio tipo L son responsables del fenómeno de contracción del músculo cardíaco, esquelético y liso. Son los más importantes. También participan en algunas células endócrinas para facilitar la secreción de hormonas. Los tipo L, entonces, son los principales canales lentos de calcio, estos que están ahora en la diapositiva. Aunque dijimos que existen también N, R y T. Los N y R se parecen bastante entre sí, se encuentran en tejido nervioso, pero se activan solo con altos voltajes. En cambio, los L, que mencionábamos en la diapositiva anterior, se activan con cambios pequeños de voltaje. Y los tipo T también se encuentran en el músculo cardíaco, esquelético y liso, y lo que hacen es reforzar la acción de los tipos L. Recordemos, el más importante es el tipo L y después los otros 3, el N, el R y el T, que se encuentran básicamente, o con mucha importancia, en los músculos lisos, aunque ya dijimos hace un momento que pueden encontrarse también en algunas glándulas, también pueden ser participación endocrina, no es nada más muscular. Bueno, ahora un dato agregado es que cuando existe un déficit de iones de calcio, los canales de sodio se hacen más excitables. Si ustedes se acuerdan, los canales rápidos de sodio eran los responsables de la despolarización. Pues cuando hay baja en los niveles de calcio en el líquido extracelular, los canales de sodio responden más rápido, es decir, necesitan un estímulo umbral menor para activarse. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay baja de calcio en la sangre, hipocalcemia, los tejidos cardíaco, muscular estriado y muscular liso se hacen más excitables, se contraen con más facilidad. Cuando hay hipocalcemia, cuando hay baja de calcio en el líquido extracelular, los músculos cardíaco, estriado y muscular liso se hacen más excitables. A lo mejor el músculo estriado pues nos da calambres, a lo mejor el músculo liso nos da en el estómago, nos da algún retortijón, pero eso no es gran problema como en el músculo cardíaco. Una hiperexcitabilidad del músculo cardíaco puede llevar a una arritmia grave y a la muerte de un sujeto. Entonces, es importante entender que la hipocalcemia vuelve los tejidos musculares más excitables y pueden tener, en este caso, en el corazón, arritmias graves. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor, todo bien. Bien. Ok, bien, entonces ahora sí vamos al papel del calcio en el potencial de acción. Aquí tengo dibujado un potencial de acción como el que discutimos antier, ¿se acuerdan? En reposo, luego una fase inicial donde se abren unos cuantos canales de sodio, se despolariza un poquito hasta que alcanza un umbral, se abren canales rápidos de sodio, entra mucho sodio en forma masiva y el potencial de estar en menos 70, menos 50 se va hasta más 40. Aquí se cierran los canales de sodio y se abren los de potasio. Y ahora el potasio sale de la célula llevando el potencial otra vez hasta abajo, siempre se pasa un poquito y luego la bomba de sodio potasio ATPasa lo regresa al potencial normal de menos 70 con el sodio afuera
y el calcio adentro. Perdón, el potasio adentro. Sodio afuera y potasio adentro. Esto es lo que dijimos en la clase de antier. Aquí, canales rápidos de sodio. Aquí, canales de potasio. Aquí, entrada de sodio a la célula. Aquí, salida de potasio. Y acá, bomba de sodio, potasio, TPasa. Pero en ningún momento hasta la fecha hemos mencionado al calcio. Vamos a ir al calcio ahora. Acuérdense de esta figura que está ahí. Grábense ese potencial de acción, que es el potencial de acción en el que no interviene el calcio. Y compárenlo con un potencial de acción en donde sí interviene el calcio. Véanlo. Este es un potencial de acción en el que sí interviene el calcio. Una fase inicial de despolarización, que se llama fase 0. Luego, una fase de una repolarización pequeña, dice repolarización breve, fase 1. Luego, una fase 2, que se llama meseta, plateau en francés quiere decir meseta. Luego, una fase 3 ya es la repolarización. Y luego la fase 4, que es la de reposo. Recordemos, este dibujo que está aquí es diferente al que vimos hace un momento, a este. ¿En qué son diferentes? Este nuevo, este de acá, tiene la fase de meseta o fase 2. Fase de meseta o fase 2. Entonces, resulta que aquí en este esquema, yo le di números a las fases del potencial de acción. Fase 0 a la despolarización brusca, fase 1 a la repolarización temprana, fase 2 a la meseta, fase 3 a la repolarización definitiva y fase 4 a la fase de reposo. Recordemos, fase 0, 1, 2, 3 y 4. El potencial de acción que habíamos visto antier es diferente a este. ¿Qué le falta al potencial de acción que vimos antier en relación a este? ¿Lo quieren ver de nuevo? Ahí está. Vean. ¿Qué le falta a este potencial de acción que está en la diapositiva en comparación con este? Que este nuevo tiene fase 2 y este de acá no tiene fase 2. Entonces, en la mayor parte de las células corporales, el potencial de acción es como está ahora en la diapositiva. En las células musculares y en algunas células endocrinas hay esta forma donde hay fase de meseta, fase 2 o fase de plateau. Y aquí la primera pregunta que nos hacemos es, ¿por qué es diferente un potencial de acción del otro? La respuesta es muy simple, porque en este que está ahora participa el calcio. Y la siguiente pregunta es, ¿en qué fase participa el calcio? Pues participa en la única que es diferente, que es la fase 2. El calcio participa en la fase de meseta. Aquí, en esta fase medio rosita, aquí es donde participa el calcio. Y recuerdo, a ver, en la fase 0, que participa sodio, entrada de sodio a la célula. En la fase 1, que participa potasio, salida de potasio de la célula. En la fase 3, que participa potasio también, salida de potasio en la célula. Y en la 4, ¿quién participa? La bomba de sodio potasio TPasa para mandar el sodio afuera de la célula y regresar el potasio al interior. La fase 2, que me salté, es donde participa el calcio. Voy a ser un poco más explícito en esto. Por ahora empecemos con ese concepto. ¿En cuál fase de todas estas participa el calcio? En la 2. Y este esquema es muy conocido. ¿Cuál es la fase 0? La entrada de sodio. La fase 1, salida de potasio. La fase 2, salida de potasio. La fase 3 y la fase 4, bomba de sodio-potasio. Fase 0, entrada de sodio. Fase 1, salida de potasio. Fase 3, salida de potasio. Fase 4, bomba de sodio. Y en la fase 2 es donde participa el calcio. Vamos a verlo. A ver. La fase de meseta, entonces, esa que dibujamos ahí, depende principalmente del calcio. Es ahí donde tiene su participación. Y lo que hace es prolongar la despolarización celular. Vean que con la meseta convierte la despolarización en un periodo más largo. No regresa tan rápido a su potencial de base. Prolonga también el periodo refractario de la célula. Ese del que ya hablamos. Al hacer más larga la despolarización, también hace más largo el periodo refractario. Y vamos a ser más precisos. A ver,
vamos a hacer un potencial, vamos a platicar cómo es un potencial de acción en el que participa el calcio. Ustedes ya conocen el potencial de acción donde no participa el calcio, el que depende de sodio y potasio. Ahora vamos a analizar el potencial en el que sí participa el calcio. Paso número 1, estímulo. Ya los hemos mencionado. Químico, térmico, volitivo, físico. Un estímulo inicial, igual que en cualquier otra cosa. Se abren, terminan abriéndose canales rápidos de sodio y entra el sodio. Se despolariza. Eso se llama fase 0. Después, se cierran los canales de sodio y al mismo tiempo se abren canales de potasio y sale potasio y empieza la repolarización. Hasta aquí todo bien. Todo igual. Esta se llama fase 1. Produce una repolarización temprana, fase 1. Pero ahí viene la fase 2. La fase de canales de calcio. Y entonces, en el retículo sarcoplásmico y en la mitocondria. Y el calcio, ¿de dónde a dónde se mueve? De donde hay mucho a donde hay poco. Es decir, del líquido extracelular, de la mitocondria y del retículo sarcoplásmico hacia el citosol. Entonces, vamos a decir que el citosol se inunda de calcio. El calcio, ojo, es un catión. Entonces, fíjense bien, en la fase 4 dije, el potasio está saliendo de la célula, cationes salen. Y en el punto 5, cationes entran. De modo que en este instante, cuando se abren los canales lentos de calcio, al mismo tiempo está ocurriendo salida de potasio y entrada de calcio. Salida de cationes, entrada de cationes. Salida de cargas positivas y entrada de cargas positivas. Si al mismo tiempo entran cargas positivas y salen cargas positivas, ¿qué le va a pasar al potencial de la célula? Se va a mantener haciendo una meseta. El calcio entonces entra al líquido extracelular, se empata con la salida de potasio, hay un equilibrio entre entrada de calcio y salida de potasio, y por lo tanto el potencial se mantiene durante algunos milisegundos, fase que se conoce como meseta. De modo pues que el calcio es el principal culpable de la fase de meseta. Si ustedes me preguntan, ¿en la fase de meseta también participa el potasio? Por supuesto, porque el potasio sigue saliendo del intra al extracelular. Los canales de potasio siguen abiertos, pero al mismo tiempo se abrieron de sodio que están inundando la célula de calcio, y entonces se equilibran la entrada de calcio y la salida de potasio, dando origen a una meseta eléctrica que vimos en nuestro dibujo hace un momento. Después de ello, se cierran los canales lentos de calcio y siguen abiertos los canales de potasio. Ya se cerraron los de calcio y los de potasio siguen abiertos y por lo tanto sigue saliendo el potasio hacia el líquido extracelular. Es decir, continúa la repolarización. El potencial se hace más negativo hasta alcanzar el valor inicial del reposo. Se continúa ahora la repolarización. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahorita no sé en un monito, en varios monitos. ¿Pero alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien quedó con dudas de esto? No, doctor. Bueno, ahora, déjenme hacerles un adendum. Recuerden, las bombas de calcio y los canales de calcio están en 3 lugares. En la membrana celular, en la membrana de la mitocondria y en la membrana del retículo sarcoplásmico. Entonces, la entrada de calcio desde el líquido extracelular hacia el intracelular ocasiona que se abran canales de calcio en el retículo endoplásmico y esto hace que se libere más calcio hacia el citosol. En resumen, ¿cuáles son los primeros canales de calcio que se abren? Los de la membrana celular. Entra calcio y entonces ese calcio hace que se abran canales en el retículo sarcoplásmico y entonces se libera más calcio hacia el citosol. El calcio que llega al citosol proviene de dos lugares, del exterior de la célula y del retículo sarcoplásmico. ¿Cuáles se abrieron primero? Los del exterior, los canales de calcio de la membrana.
Pero la entrada de ese calcio hizo que ahora se abrieran los canales del retículo sarcoplásmico y con ello el calcio que estaba secuestrado en el retículo sarcoplásmico ahora sale hacia el citosol. Esto ha llevado a que los fisiólogos hagan diferencia, aquí tengo, entre los canales y las bombas. Fíjense bien. Este es el canal de calcio de la membrana. Y este es el canal de calcio del retículo sarcoplásmico. Aquí está ejemplificada la bomba de calcio, acá también habría otra. Hay bomba de calcio aquí y acá, ¿de acuerdo? Bomba de calcio aquí y acá, que lo que hacen es meter el calcio al retículo y sacarlo hacia el exterior. Pero canales aquí hay dos, especificados en la membrana celular y en la membrana del retículo sarcoplásmico. Se llaman diferentes, fíjense bien. Este de aquí arriba, que es un canal de calcio activado por voltaje, se llama canal lento de calcio. Este de aquí arriba, el que está marcado con el número 1. Y el canal marcado con el número 2, que también es canal de calcio, pero que se encuentra en el retículo sarcoplásmico, se llama canal de rianodina, como dice aquí, o canal receptor de rianodina. Es un canal de calcio, pero en forma específica se llama RIR, canal receptor de rianodina. El de acá afuera se llama canal lento de calcio, el moradito, y este verde se llama canal receptor de calcio, receptor de rianodina. El de aquí arriba se abre por cambios en el voltaje y el de aquí abajo se abre por que entró calcio de aquí para acá. El calcio que entró a través del canal original activa y abre el canal de rianodina. El de arriba se activa por voltaje, el de abajo se activa por calcio. Los dos dejan pasar calcio. ¿De dónde a dónde? Este de aquí arriba, del exterior de la célula al citosol. Y este de acá, del interior del retículo sarcoplásmico al citosol. El calcio se mueve siempre hacia el citosol y aquí en el citosol hará sus funciones de contracción muscular. ¿Quedó clara esta diferenciación entre los canales de calcio? El canal de calcio lento que está en la membrana celular y el de receptor de rianodina que está en el retículo sarcoplásmico y que sirve para liberar más calcio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, ¿esos canales solo están en la mitocondria? Perdón, nada más están en el retículo sarcoplásmico, también en la mitocondria. Solo en el retículo sarcoplásmico. Los de la mitocondria son diferentes. Esos también se activan, pero por cambios en la mitocondria. Fíjate que no participan mucho en esto. Digo, qué bueno que lo preguntaste, porque no participan mucho en este fenómeno que estamos describiendo. Solamente los del retículo sarcoplásmico, ¿sí? Y esos son los que se llaman canales receptores de rianodina. Esos, los del retículo sarcoplásmico. ¿Ok? Sí, doctor, muchas gracias. De nada, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, una consideración más. Fíjense, estos dos canales de calcio permiten el paso de calcio, este del exterior de la célula al interior y este desde el retículo sarcoplásmico al citosol. Si ustedes me preguntan, en una contracción muscular se libera calcio a través de estos canales, pero la pregunta que podemos hacernos es, ¿quién aporta más calcio para la contracción? ¿Este canal o este canal? Por mucho, el de rianodina. Por mucho, el de rianodina. El canal de rianodina, el receptor de rianodina, es el que más calcio aporta para la contracción muscular. El canal lento de calcio, el que está en la membrana, sí aporta calcio, pero no tanto. No tanto. El que aporta más es el canal de rianodina. Y un dato importante. Hablé que había unos medicamentos que bloqueaban canales de calcio. ¿Cuáles bloquean? Básicamente los canales lentos de calcio, los de la membrana. Casi no tienen acción sobre los canales de rianodina. Prácticamente su acción se limita a los canales de la membrana celular. ¿Alguna pregunta de estas últimas consideraciones que acabo de hacer en este minuto? ¿Anotaron todos esos conceptos? Porque no están en la diapositiva, los voy platicando y pues para que ustedes se acuerden, a lo mejor habrá que hacer anotaciones en su cuaderno, porque la presentación se los voy a dar toda, pero no está todo ahí. Hay muchas cosas, como ustedes se darán cuenta, que platico con ustedes más que mostrárselas aquí escritas en la diapositiva.
¿Alguna pregunta de todo esto hasta ahorita? ¿Del calcio? Vean que es muy interesante el comportamiento del calcio. Diferente. Tiene sus particularidades. ¿No hay preguntas? ¿Ok? Bueno, entonces, este sería un potencial de acción típico en el que participa el calcio. ¿Estamos de acuerdo? Y recordemos, esta es la fase 0, entrada de sodio. Este descenso hasta aquí se llama fase 1, salida de potasio. Luego este se llama fase 2, plató o meseta, en la que ocurre entrada de calcio y salida de potasio en magnitudes similares, y de modo que el potencial de la meseta de la célula se mantiene positivo. Aquí se cerró el canal de calcio, siguió abierto el de potasio y entonces el potasio siguió saliendo, fase 3, repolarización, y luego finalmente la fase 4 o fase de la bomba de sodio-potasio TPasa o de reposo. Fíjense bien, fase 0 hasta aquí, fase 1 hasta aquí, fase 2 hasta aquí, fase 3 hasta acá y fase 4 hasta acá. Y les recalco, aquí se abren canales de sodio. Acá se cierran canales de sodio y se abren los de potasio. Aquí se abren los de calcio y los de potasio siguen abiertos. Aquí se cierran los de calcio y los de potasio siguen abiertos. Y acá se cierran los de potasio y ahora sí quedan cerrados todos los canales de sodio, de calcio y de potasio, y solo queda trabajando la bomba de sodio-potasio ATPasa en toda esta fase que está acá, que se llama fase 4 o fase de reposo. ¿Alguna pregunta de esto que acabo de mencionar? ¿Lo escribieron? De todas maneras lo vamos a poner ahorita en otros monitos, para que no quede en duda, para que quede bien claro. Doctor, Ahí va, a ver, sí, escucho. ¿aquí nada más hay canales rápidos de sodio? No, también puede haber los otros, También puede haber los otros. Lo que pasa es que, te explico, lo que ocurre es que estas células, o más bien este potencial, ocurre mucho en células que tienen potenciales espontáneos, que no necesitan un estímulo inicial, ¿sí? Son células muy especiales que se despolarizan en forma espontánea. Entonces, casi no ocupan otros canales que canales de rápidos de sodio. Ya ahorita que vaya un poquito más adelante, te voy a explicar que en realidad sí hay otros canales de sodio que participan en otro momento, pero dame unos minutos y te explico en dónde. ¿Sale? Hasta ahorita, quedémonos con que aquí solamente son canales rápidos de sodio. Los otros participan acá antes. No los he mencionado. Dame unos minutos y lo explicamos enseguida. ¿Sale? ¿Alguna pregunta otra? Doctor, Bueno. ¿los Sí, escucho. canales de rianodina son los canales rápidos? No, los canales de rianodina son los canales de calcio que están en el retículo endoplásmico. Acá, estos. Pero Son canales de los calcio rápidos. y no, son canales de rianodina nada más. ¿Sí? Los rápidos nada más son los de sodio. Los únicos que reciben el nombre de rápidos son los de sodio. Y los que reciben el nombre de lentos son los de calcio de la membrana. Estos. Los demás, el de canal de potasio se llama canal de potasio y este se llama canal de rianodina de calcio también. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Bueno, entonces, quedamos. Esas son las 4 fases del potencial de acción completo en el que participa el calcio. Fase 0, entrada de sodio. Fase 1, salida de potasio. Fase 2, al mismo tiempo, sigue saliendo potasio, pero entra calcio. Fase 3, solo sale potasio. Y fase 4, se cierran todos los canales y nada más trabaja la bomba de sodio-potasio ATPasa. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No hay dudas? Bien. Sí, doctora. ¿Podría volver a explicarlo, por favor? De hecho, mira, aquí está. Fíjate. Aquí está. Ok. Mira, fíjate bien. Fase 0, entrada rápida de sodio. ¿Qué canales son? Canales rápidos, aquí. Fase 1, salida de potasio. Los canales de potasio están abiertos y el potasio sale. Salida de potasio. Fase 2, la meseta. Al mismo tiempo,
entra calcio y sale potasio. Al mismo tiempo, entra calcio y sale potasio. Acuérdense que el potasio estaba saliendo desde acá. O sea, el potasio sale aquí y sale acá. La única diferencia es que en la fase 2, además de que el potasio está saliendo, está entrando calcio a través de canales de calcio. Entonces, fase 2, al mismo tiempo, entra calcio y sale potasio. ¿Correcto? Y finalmente en la fase 3, salida de potasio. Aquí arriba está, otra vez, fíjate bien. Fase 0, entrada de sodio. Fase 1, salida de potasio. Fase 2, entrada de calcio y salida de potasio. Fase 3, salida de potasio. Fíjate que el potasio sale en la fase 1, en la fase 2 y en la fase 3. La única diferencia importante es que en la fase 2, además de salir potasio, entra calcio. Entonces, entran cationes, salen cationes, y eso hace que se produzca una fase de meseta donde el potencial de la célula no varía o varía muy poco. ¿Hasta aquí está claro? Sí, doctor, gracias. Y luego, en la fase 4, que es la fase de reposo, ¿se acuerdan? La bomba de sodio de potasio se despedaza, pero también los canales de fuga de potasio. A ver si ustedes se acuerdan de los canales de fuga de potasio que dijimos que originaban una buena parte del potencial de reposo transmembrana. Dijimos que el potencial de reposo lo ocasionaban la bomba y los canales de fuga. Aquí, en donde dice fase 4, salida de potasio, se refiere a los canales de fuga de potasio. Recuerden, en la fase 4 sale potasio a través de canales fuga de potasio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta este momento? Creo que aquí nos aclara bastante lo que hemos estado diciendo de las entradas y salidas de electrolitos, de cationes y aniones en las células, sobre todo en las células musculares. Hemos dicho, aunque también algunas endócrinas. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No hay? Sí, doctor. Escucho. Ahí, ¿cuáles serían los periodos relativos? Acuérdate que, ahorita lo voy a poner, pero es igual que en el otro, ¿no? Desde aquí empieza el periodo refractario absoluto hasta prácticamente acá, y acá en la primera fase de la fase 4 es el periodo refractario relativo. Prácticamente el absoluto de aquí hasta casi terminar la 3 y luego el relativo en esta parte de acá. ¿Sí? Gracias, doctor. ¿Algo más? Doctor, Sí. ¿el umbral es mayor en este potencial de acción? No, es igual. Es básicamente, cada célula tiene el suyo, ¿no? Se parecen casi todos, ¿eh? Se parecen. Algunos un poquito más arriba, otros un poquito más abajo, pero se parecen mucho. Se parecen mucho. ¿Sí? Se parecen mucho. Anda por ahí de menos 50 en todas ellas. Menos 50, menos 40, por ahí. ¿Sí? Gracias. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Ok, sale. Entonces, aquí está otra vez, ¿eh? Es lo mismo. A ver, fase 4 aquí, que es la fase de reposo, donde está trabajando la bomba y los canales de fuga de potasio que damos. Fase 0 en azul, entrada de sodio. Fase 1 en verde, salida de potasio. Fase 2 meseta, entrada de calcio y sigue saliendo potasio. Fase 3, salida de potasio, y fase 4 a través del potencial de reposo. Recordemos, el potasio sale desde aquí en la puntita esta hasta acá. Todo ese tiempo está saliendo potasio. La diferencia es que aquí hay una entrada de calcio. Si yo pregunto, ¿en dónde se abren los canales de calcio y en dónde se cierran? Está muy fácil. Se abren aquí donde empieza la parte rosa y se cierran donde termina la parte rosa. En esta zona es donde están abiertos los canales de calcio. Solamente en esta fase, en la fase de meseta. El resto del tiempo los canales de calcio están cerrados. Solo están abiertos aquí en la fase de meseta, fase 2. Ahí está ejemplificado, a ver, ya más sencillo. Fase 0, entrada de potasio in. Luego,
fase 1, 2 y 3, salida de potasio. Pero en la fase 2, en esta, entrada de calcio al mismo tiempo que sale el potasio y se produce la meseta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que no haya quedado clara de esto del calcio hasta este momento? No, doctor. Todo claro, perfecto. Bien. Aquí tengo entonces, por ejemplo, un potencial de acción con meseta de una célula cardíaca. Aquí dice músculo ventricular. Una célula cardíaca que me muestra la fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Aquí se abren los canales rápidos de sodio, como dice aquí. Aquí se cierran. Aquí se abren los canales de calcio lentamente. Siguen los canales de potasio abiertos. Aquí se cierran los canales de calcio. Los de potasio siguen abiertos. Y hasta acá se cierran los canales de potasio. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta de todo esto? Digiéranlo, denle save. Si todo va bien, seguimos. Ok, sale. Ahora, aquí lo tengo. Es la misma historia, ¿eh? Nada más que aquí, este es el potencial de acción que vimos la clase pasada. ¿Cuál es la diferencia entre este que está aquí y el que acabamos de ver hoy? Que este no tiene fase de meseta. Por lo tanto, no participa el calcio. En una célula que es como esta, tenemos la fase 0, la fase 1 y luego la fase 3 y la fase 4. Y se salta la fase 2. Fase 0, fase 1, 3 y 4. Y se saltó la fase 2. Este es el potencial que habíamos visto en la clase anterior, la de hace 2 días. Es el potencial original que discutimos hace 2 clases. La comparación con el de hoy es que el de hoy tiene, después de la fase 1, una meseta que depende básicamente del calcio. Así. Y ahí están los periodos refractarios. El absoluto, casi hasta que se acaba la fase 3, y luego el absoluto y el relativo en la última parte de la fase 3 y un pedacito de la fase 4. ¿Queda claro lo que me preguntaban hace ratito? Ahí está en monito, ¿sí? Para que quede claro. Esa era la pregunta que me hicieron ustedes hace un momento, ¿no? Ahí está. Qué bueno que la tenía preparada, ¿verdad? Qué bueno que las preguntas que se les ocurren a ustedes hasta ahora han sido preguntas que han estado contestadas dentro de la misma clase. Pero bueno, si no, no importa, lo investigamos. Si me lo sé, se los digo, y si no, lo investigamos y vemos qué es, ¿eh? Acuérdense que en el área de la medicina nadie sabe todo. Eso no existe. Nadie es el dueño total del conocimiento ni de la verdad. Además, la medicina es tan dinámica que a lo mejor cosas que hablamos hoy, dentro de un mes ya son diferentes. El COVID nos ha enseñado mucho eso. Las cosas que eran realidad y verdad en marzo, en abril ya no lo eran. Y esas a su vez, en mayo ya no lo eran. Y esas en junio, y así ha sido. Con el COVID ha habido un cambio impresionante en el conocimiento dinámico mes a mes. Y eso es lo que les platico ahora. Entonces aprendan ustedes que en medicina hay que estudiar muy seguido porque lo que aprendemos hoy a lo mejor dentro de un año ya no sirve. Hay que estudiarlo otra vez. ¿Ok? Ni modo, así es. Ustedes escogieron estudiar medicina. Y el que crea que no lo debe, que no está para eso, se vale decir, ya me voy, eso no está mal, ni lo hace malo, ni lo hace nadie, lo hace correcto. Si alguien piensa, ¿saben qué? Yo para esto no la hago, no me gusta, ya me voy. ¿Ok? Están a tiempo, son jóvenes. Ustedes pueden cambiar el rumbo de su vida todavía sin problemas. Ya a mi edad ya no se puede, ya es muy difícil cambiar el rumbo de la vida. Pero la de ustedes a los 20, 18, 21 años, sí se puede. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. Bueno, déjenme hacer una consideración más. He dicho que este potencial de acción, como está aquí, este verde, de la meseta, ocurre principalmente en células musculares. Lo he repetido varias veces. Bueno, les recalco un punto que vamos a mencionar varias veces en el transcurso de todo el curso de fisiología. Aquí en la diapositiva tengo esquematizado con la letra A en verde el potencial de acción, es decir, la actividad eléctrica. Y luego en rojo lo que tengo es la contracción del músculo. La contracción, la actividad mecánica. En verde, la actividad eléctrica.
en rojo la actividad mecánica. ¿Y qué me doy cuenta? Que primero ocurre la actividad eléctrica y después ocurre la actividad mecánica. En cualquier célula contráctil, primero se presenta la actividad eléctrica y después la actividad mecánica, la contracción. Y ahí está marcado otra vez el periodo refractario absoluto y el relativo de estas células musculares que tienen potencial de acción en el que participa el calcio y que por lo tanto tienen fase de meseta. ¿Para qué sirve? Para que el potencial de acción sea más largo y de esa manera se produzca una contracción muscular más intensa. Si yo hago el potencial más largo, hago que la contracción muscular sea más intensa. La contracción siempre va después que la actividad eléctrica. Primero el potencial de acción y luego la contracción mecánica de ese músculo. ¿Correcto? ¿Para todos? Bien, aquí lo tengo de nuevo. Todo esto, ¿se acuerdan? Fase 1, perdón, fase 0, fase 1, fase 2, fase 3. ¿Se acuerdan? La despolarización, luego la repolarización, el periodo refractario y la contracción. Y vean de nuevo, primero empieza la actividad eléctrica aquí y la mecánica empieza un poco después. Habrá momentos en que van, digamos, superpuestas, estamos de acuerdo, pero siempre la actividad eléctrica empieza que la actividad mecánica contráctil. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, déjenme darles una orientación corta, una correlación clínica, porque decíamos que hay medicamentos que bloquean los canales de calcio. Bloquean básicamente los canales lentos de calcio, es decir, los que están en la membrana. No bloquean los canales del retículo sarcoplásmico ni los canales de la mitocondria, solamente los de la membrana. Recuerden que hay bomba y canal. La bomba mueve el calcio en contra de gradiente de concentración. El canal le permite el paso a favor de gradiente de concentración. La bomba trabaja durante el reposo del músculo y el canal durante la actividad y la contracción muscular. Bien, pues hay medicamentos que bloquean los canales lentos de calcio. Existen entonces este tipo de medicamentos que se llaman calcioantagonistas. Bloquean básicamente los receptores L, los más importantes, que se encuentran en los músculos cardíaco, esquelético, liso, los más importantes, pero en la membrana quedamos. Y existen, pues, calcioantagonistas, algunos actúan más en el corazón, otros más en el músculo liso, en el esquelético muy poco. Entonces, hay calcioantagonistas, esos medicamentos, que tienen selectividad cardíaca o selectividad en los vasos, músculo liso de los vasos. Bueno, ¿cuáles son esos medicamentos? Fíjense bien, lo que hacen es bloquear este canal. Aquí está un esquema del canal. Los calcioantagonistas, esto como información, hay de 3 grupos. Dihidropiridinas, fenilalquilamina, benzodiazepinas. Esto ahorita no se lo aprendan, ya se lo tendrán que aprender en farmacología o después en terapéutica, cuando llevemos fisiopato y terapéutica en 6º semestre. Ahorita como información les digo, hay 3 tipos de calcioantagonistas que están allí, dihidropiridinas, fenilalquilamina y benzodiazepinas, que aquí están todos. Las fenilalquilaminas es el verapamil, las benzodiazepinas el liltiazem, y las dihidropiridinas hay de primera, segunda y tercera generación, todas las pinas, nifedipina, irradipina, nicardipina, felodipina, todas estas. Bueno, tendrán que aprenderse todo eso, cuando lleven farma. Dihidropiridinas, primera, segunda y tercera generación, fenilalquilaminas y benzodiazepinas, se los marco solamente como información y pueden tener efectos predominantemente cardíacos o predominantemente vasculares. Ya tendrán que hablar de todo ello en farma y luego en terapéutica cuando hablemos de falla cardíaca, etcétera, de hipertensión y todo esto. Como información hoy nada más para que lo tengan ahí a mano. ¿Está claro hasta aquí lo de los canales de calcio? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, ahora, hemos dicho que las células generan potenciales de acción para trabajar, pero el potencial de acción casi siempre se origina en un punto de la célula específico y tiene que moverse, propagarse al resto de la membrana.
Vamos a hablar esto rápidamente. Un estímulo inicia un potencial de acción en algún punto de la membrana, solo en un punto o 2 puntos, y de ahí tendrá que excitar porciones adyacentes de la membrana. Esto se llama propagación del potencial de acción. El potencial de acción se disemina entonces a toda la membrana. Aunque empiece en un solo punto, o en 2 o en 3 puntos, va a terminar propagándose a toda la membrana. Hagan de cuenta como cuando ustedes en una alberca o en una tina de agua sueltan una piedrita, hagan de cuenta que es el potencial de acción inicial, y ¡boom!, se disemina, así como ondas, al resto de la superficie de esa tina de agua. Así pasa con los potenciales de acción. Se diseminan por toda la membrana en todas direcciones. Entonces vamos a pensar que aquí estaba la célula en reposo, aquí se inició el potencial, aquí se invirtió, vean, estaba primero interior negativo, exterior positivo, como estaba en reposo. Aquí, ¿qué le ocurrió? Se invirtió, interior positivo, exterior negativo, en este puntito. Pero vean qué le va pasando al potencial. Se empieza a diseminar a todo lo largo de la membrana. Así es como se diseminan los potenciales de acción en todas las células corporales. En todas las células corporales. Por contigüidad, digamos. ¿Correcto? Esta carga negativa estimula a esta, luego es a esta, luego a esta, luego a esta, y entonces la membrana se va negativizando en el exterior paulatinamente hasta que al final termina toda negativa en el exterior y toda positiva en el interior. Y luego regresará en la repolarización al revés. Empieza este fenómeno aquí, al revés, se empieza a repolarizar en un punto y se repolariza por contigüidad en el resto de la membrana. Entonces, el potencial de acción se disemina como si fuera una onda en un charco de agua en forma exponencial en todas direcciones. Y esto es verdad para la despolarización y también para la repolarización. Se despolariza así y se repolariza igual en todas direcciones, como está esquematizado en esa diapositiva que tenemos allí. Entonces, la transmisión del proceso de despolarización a lo largo de la membrana celular se llama impulso muscular o nervioso cuando ocurre en el músculo o en el nervio. En las demás células no ocurre esto. ¿Por qué? Porque en las demás células casi no se transmite de una célula a la otra, sino cada célula solita hace su potencial de acción. En cambio, en el músculo y en el nervio, de una célula, el potencial de acción pasa a la siguiente, de ahí a la siguiente y de ahí a la siguiente. Esa es una particularidad del tejido muscular o nervioso. El impulso nervioso o transmisión muscular o nerviosa significa que el potencial de acción se pasa de una célula a la otra, a la otra y a la otra. En las demás células que no son musculares o nerviosas, también hay potenciales de acción, pero no se transmiten de una célula a la otra. Regularmente se quedan en la célula que lo tuvo y la otra tendrá que hacer su potencial de acción. Cada una hace su potencial de acción por su cuenta. En el músculo y en el nervio no. Ahí se transmite como que se chismean una a la otra. Se activó una, esta activa la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, y esto se llama impulso muscular o impulso nervioso. ¿Hasta aquí vamos claros? ¿Hasta aquí vamos claros? Sí, doctor. Perfecto. Y vamos a agregar un punto más. Fíjense bien. El potencial de acción, entonces, viaja en todas direcciones alejándose del estímulo. De donde empezó, en todas direcciones, abarcando toda la célula. Y en el músculo y en el nervio, brinca a la siguiente célula. Es la particularidad que dijimos. Una vez originado, el potencial de acción viaja por toda la membrana o no viaja en absoluto. Ya cuando se activó el potencial de acción, se disemina a toda la célula. Es decir, el potencial de acción tiene un principio de todo o nada. Ya que se activó, se va a despolarizar toda la membrana. Y en el músculo y en el nervio, no nada más toda la célula, sino va a brincar a la siguiente célula y a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. ¿De acuerdo? Esto es principio del todo o nada. Bueno, ahora vamos a hablar de dos cosas interesantes. Normalmente las células requieren un estímulo para disparar un potencial de acción.
Ya hemos dicho químico, eléctrico, físico, térmico, volitivo, lo que quieran. Bueno, pregunta. ¿Habrá células en el cuerpo que producen potenciales de acción en forma espontánea, sin necesidad de un estímulo externo? Y la respuesta es sí. Sí hay células en el organismo que disparan potenciales en forma espontánea, sin necesidad de un estímulo. Estos potenciales de acción ocurren a un ritmo específico, es decir, aparecen cada cierto número de milisegundos. Vamos a decir cada 3 milisegundos, cada 8 milisegundos, cada 10 milisegundos. Las células, estas células solitas, inician un potencial de acción espontáneo. Dicho de otra manera, solitas alcanzan el umbral de disparo, el umbral en el que se activan los canales rápidos de sodio. Lo hacen solitas, sin necesidad de un estímulo inicial que abriera otros canales más lentos o menos importantes de sodio. ¿Hasta aquí vamos bien? Sale. Algunos tejidos entonces presentan estas descargas o potenciales de acción espontáneos, repetitivos, en forma cíclica. Esto es importante en aquellos tejidos en los que necesitamos que haya actividad espontánea, que no tenga que estar el órgano recibiendo estímulo cada vez que tenga que actuar. Vámonos aclarando esto. Esto ocasiona actividad celular espontánea y cíclica. ¿En dónde se les ocurre? ¿En qué parte del organismo se les ocurre que puede ser indispensable que haya esta actividad celular espontánea y cíclica? Vamos a verlo. Hay poquitos lugares en donde esto pasa. Aparece en unos cuantos sitios de la economía. Fíjense en dónde. En el tejido cardíaco. Importantísimo, ¿no? Importante que el corazón esté latiendo, que se active solito una y otra 80 veces por minuto, ¿no es cierto? Importantísimo que el tejido cardíaco tenga esta actividad espontánea. ¿En qué otro? Pues en el tejido intestinal. ¿Por qué? Pues porque tiene que estar moviéndose y moviendo el alimento todo el tiempo sin necesidad de estar recibiendo ningún estímulo. El intestino solito trabaja sin necesidad de estímulos. Tercero, las neuronas respiratorias, claro. También es importante que respiremos en forma espontánea sin darnos cuenta, porque ustedes, como yo, como cualquiera, respiramos todo el día sin darnos cuenta. Déjenme hacer una aclaración. Estos tres tejidos disparan potenciales de acción en forma espontánea, sin necesidad de estímulos externos. Pero, pregunta, ¿algún estímulo externo puede modificar esta espontaneidad? La respuesta es sí. En el tejido cardíaco, por ejemplo, un medicamento, una descarga eléctrica, pueden cambiar, alterar o producir una activación extra, además de las espontáneas. En el intestino, la presencia de alimento dispara potenciales de acción. Y en las neuronas respiratorias, la voluntad. Ustedes pueden respirar a voluntad. Pueden decir, voy a respirar ahora. Respiran y aguantan la respiración. Se puede. Claro que en cuanto se les olvida, empiezan a respirar solitos sin necesidad de estar pensando, tengo que respirar, tengo que respirar, tengo que respirar. Imagínense, 12 a 20 veces por minuto pensar que tienen que respirar. Qué importante es que estos tejidos tengan la capacidad de disparar potenciales de acción y, por lo tanto, de trabajar en forma espontánea sin necesidad de que nadie les diga. Esto no significa que no puedan ser modificados por factores externos. Sí se pueden modificar por factores externos. Decíamos cardíaco, cargas eléctricas, inflamación, medicamentos, intestino, también medicamentos, alimento, neuronas respiratorias, también medicamentos, voluntad. Entonces, estos tres trabajan solos, sin necesidad de estímulo, y pueden ser modificados por factores externos. Estos tres tejidos tienen que presentar potenciales de acción espontáneos. Tienen que presentar potenciales de acción espontáneos. Es decir, tienen que alcanzar el umbral de activación de los canales rápidos de sodio en forma espontánea. Y vamos a explicarnos cómo lo hacen.
Vamos a ver, ¿cómo alcanzan su umbral en forma espontánea estos tejidos que están puestos en la diapositiva? Ahí está. Fíjense bien. Aquí tengo un potencial de acción, empecemos aquí en menos 50. Canales de sodio, canales de potasio, hasta acá. Pero ¿qué notan en la fase 4? Que no está plana, ¿verdad? La fase 4 es ascendente. Entonces, estos tres tejidos tienen la característica de que en la fase 4 se van despolarizando despacito, despacito, despacito en forma espontánea. Se llama despolarización lenta. Aquí está. Se empiezan a despolarizar lento hasta que alcanzan el umbral y disparan otro potencial de acción. Llegan hasta acá y otra vez. Se empiezan a despolarizar lento, solitos, sin ningún estímulo, hasta que llegan al threshold, al umbral, y vuelven a disparar. ¿Correcto? Entonces, en el potencial de acción, acá participan canales rápidos de sodio, acá participan canales de potasio, y aquí ¿quién participa? Dijimos que la bomba, sí, pero alguien más. Tiene que participar alguien más para que se produzca esta despolarización lenta. Vean que de menos 70 va subiendo 69, 65, 63, 60, 57, 54, hasta 50 y se dispara el potencial de acción. Una célula que hace esto, entonces genera potenciales de acción en forma espontánea. Esto ocurre en el corazón, en el intestino y en las neuronas respiratorias. En todas estas se produce esta despolarización espontánea que tiene como resultado actividad espontánea en el corazón, en el intestino o en la respiración. Aquí hasta aquí alguna pregunta de esto. Bueno, esta actividad, fíjense bien, esta actividad despolarización espontánea que ocurre en la fase 4 se llama potencial de marcapaso. Pacemaker potential. Potencial de marcapaso. ¿Qué es el potencial de marcapaso? Es la despolarización lenta que ocurre en la fase 4 de algunas células corporales como cardíacas, intestinales y neuronas respiratorias. ¿Quedó claro este concepto de potencial de marcapaso o despolarización lenta, espontánea en la fase 4? Es lo mismo, todo lo que acabo de decir es lo mismo, ¿eh? Potencial de marcapaso, despolarización lenta, espontánea de fase 4. Todo lo que acabo de decir se refiere a este fenómeno que vemos aquí, que la fase 4 se despolariza lentamente desde el potencial de base menos 70 hasta el potencial umbral, en este caso menos 50. Creo que me preguntaban hace un rato si el umbral era diferente. No, el umbral viene a ser más o menos el mismo en todos estos. Estas son células que también actúan en forma espontánea en tres sitios: corazón, intestino y neuronas respiratorias. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, ¿Quedó entonces, claro este concepto que acabamos de expresar? Sí, escucho. ¿Este tipo de célula nunca va a alcanzar como un potencial de reposo fijo? Pues fijo, ¿no? Lo alcanza el de reposo aquí, mira, fíjate. Lo alcanza aquí, pero en este puntito nada más. No se queda para acá como en los otros. Aquí, de inmediato, empieza otra despolarización lenta. Llega al de base y otra vez empieza otra despolarización lenta. No se queda estática nunca. O sea, date cuenta de que las células intestinales, cardíacas y de las neuronas respiratorias trabajan, bueno, todas, pero estas todo el tiempo están incluso generando potenciales de acción. ¿Correcto? Y se llama potencial marcapaso, despolarización lenta espontánea de fase 4. Todo ese nombrezote o de cualquiera de esas formas lo podemos decir. Potencial de marcapaso, o le puedo llamar despolarización de fase 4, o le puedo llamar despolarización lenta de fase 4. ¿Está claro? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Y qué lo provoca? ¿Alguien? Perdón, ahorita vamos a hablar qué lo provoca. Son canales también, ¿eh? Ahorita vamos a hablar de cuáles son la explicación electrolítica de esto. Ahorita lo vamos a mencionar, ¿correcto?
¿Algo más? Les agrego una cosa más. En el corazón, este fenómeno que está aquí, esta despolarización lenta, ocurre durante la diástole del corazón. ¿Se acuerdan? Sístole es contracción cardíaca, diástole es relajación cardíaca. Sístole, contracción cardíaca, diástole, relajación cardíaca. Este fenómeno que está aquí ocurre en el corazón durante la diástole del corazón. Por eso también tiene otro nombre en el corazón, nada más. Se llama despolarización diastólica. En el corazón, este fenómeno, que ya le dimos dos nombres, se llama despolarización diastólica. Este fenómeno entonces tiene varios nombres. Se puede llamar potencial de marcapasos, se puede llamar despolarización lenta, se puede llamar despolarización de fase 4 y en el corazón se puede llamar despolarización diastólica. ¿Quedó claro los nombres que tiene esa fase? Fíjense que estamos refiriéndonos al mismo fenómeno, Tiene varios nombres, pero es el mismo fenómeno. ¿Alguna duda de los nombres? Y ahorita voy a abordar por qué pasa, A eso voy, no se me ha olvidado. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? No. Ok. Entonces, vamos a tratar de hacer la correlación con las fases, ¿se acuerdan? Fase 0. Aquí no hay fase, aquí sería la fase 1 aquí, la fase 3, y esta la fase 4. Como este potencial no tiene meseta, no tiene fase 2. Entonces, el potencial de marcapaso corresponde a la fase 4, que no es una fase fija, como veíamos, ¿verdad? Que es una fase en la que se va despolarizando lentamente hasta alcanzar el umbral. ¿Correcto? Así es como vamos hasta ahorita. Bueno. Es el mismo dibujo de hace un momento nada más con anotada fase 0, fase 3 y fase 4. Bien. Sale. Dijimos que el otro nombre era despolarización diastólica. Y aquí está a qué se debe. Fíjense bien. Aquí dice, la despolarización de la fase 4 se debe a que entra sodio y entra calcio. Entra sodio por canales normales de sodio, los que platicábamos en la clase previa, esos que me preguntaban ahorita, aquí participan, y los canales lentos de sodio. Entonces, fíjense que aquí no hay fase de meseta y sin embargo los canales lentos de sodio participan. En la despolarización de fase 4, despolarización diastólica, despolarización lenta, potencial de marcapaso, ¿a qué se debe? A entrada de sodio y a entrada de calcio. Entrada de sodio por canales normales de sodio, no rápidos, y entrada de calcio por canales lentos de calcio. ¿Quedó clara, contestada la pregunta? Me hacían la pregunta en un momento que a qué se debía, ahí está. Entrada de sodio, entrada de calcio. Y entonces el potencial estará en menos 60, menos 70, se va subiendo, subiendo hasta alcanzar el umbral, aquí es como de menos 40, y entonces se dispara el potencial de acción. Y luego vuelve el proceso. La despolarización lenta de fase 4, entrada de sodio, entrada de calcio, y despolarización lenta, 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 lenta hasta el umbral. ¿Está claro hasta aquí? El que me preguntó lo de a qué se debía, ¿sí quedó claro por qué se produce la despolarización lenta en la fase 4? Sí, doctor, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta de esto? Fíjense bien, déjenme recalcar un punto. Otro más. Aquí, en estas células que tienen despolarización lenta, el calcio también participa en la fase 0, no nada más el sodio. En la fase 0, en aquellas células que tienen despolarización lenta, el calcio participa en la despolarización lenta y en la despolarización rápida. Acá, con los canales normales de sodio, y acá con los canales rápidos de sodio. ¿Sí me van captando la idea? En todos los lugares donde actúa el calcio. ¿Sí? Vamos a tratar de resumirlo. A ver. En las células que tienen despolarización lenta de fase 4, ¿en dónde están? Corazón,
intestino y neuronas respiratorias. Bien, en esos 3 lugares hay despolarización lenta. En esos 3 lugares, pregunto, ¿en dónde participa el calcio? Participa en la despolarización lenta diastólica o de fase 4 y en la despolarización rápida de fase 0. ¿Qué otro elemento participa en estos 2 lugares? En la despolarización lenta, los canales normales de sodio, y en la fase 0, los canales rápidos de sodio. Aquí participan en la fase 4, canales normales de sodio y canales lentos de calcio, y acá, canales rápidos de sodio y canales lentos de calcio. Esto ocurre en aquellas células que tienen potenciales de acción espontáneos. ¿En dónde están? Corazón, intestino y neuronas respiratorias. Siguiente pregunta. ¿En cuáles otros fenómenos o en qué otros momentos participa el calcio? En otras células, no en estas que he mencionado aquí, en otras células contráctiles, músculo liso, esquelético y cardíaco, que tienen fase de meseta. En resumen, el calcio puede participar en la fase 4 y en la fase 0 en unas células y en la fase 2 en otras células. En la fase 4 y en la fase 2 en las células que tienen potenciales de acción espontáneos y en la fase 2 en las células que tienen capacidad de contracción. ¿Fui claro con toda esta información de ahorita? ¿La captaron todo? ¿La escribieron? A ver, dijéranla 4 segundos y me dicen si hay preguntas, dudas o algún dato que se les haya quedado volando. ¿Todo claro o algún dato volando? Lo repetimos. ¿Para todos? Sí, ¿Todos me lo contaron? ¿Podría repetir, por favor? Claro, ahí va. En las células que tienen potenciales de acción espontáneos, el calcio participa en la fase 4 y en la fase 0. En la fase 4, junto con canales normales de sodio. En la fase 0, junto con canales rápidos de sodio. ¿En dónde se encuentran estas circunstancias? En 3 lugares que tienen potenciales de acción espontáneos, que son corazón, intestino y neuronas respiratorias. ¿En dónde más participa el calcio? Participa en aquellas células que tienen fase 2, fase de meseta en su potencial de acción. ¿En qué fase participan? En la fase 2. ¿Qué células son esas? Las células contráctiles del corazón, del músculo liso y del músculo esquelético. Ahora sí, ¿quedó claro para todos? ¿Ya no dejaron huecos en todo lo que anotamos ahorita? O lo repetimos más, no pasa nada. Si nos falta, lo repetimos más. ¿Todos lo captaron? ¿Todos lo pudieron anotar? ¿O fui muy rápido? ¿Alguien se quedó todavía con algún lugar con algún conocimiento, con algún concepto que no lo alcanzó a anotar? Díganmelo y lo volvemos a poner, no pasa nada. Sí, doctor. ¿Sí Yo lo repetimos? con la fase 0. La Sí, fase por 0, a favor. ver. Fíjate. En las células que tienen potenciales de acción espontáneos, el calcio participa en la fase 4 y en la fase 0. En la fase 4 lo hace junto con canales normales de sodio y en la fase 0 junto con canales rápidos de sodio. Esto ocurre solamente en aquellas células que tienen potenciales de acción espontáneos y que son básicamente 3: células cardíacas, algún grupo de células cardíacas, células del intestino y neuronas respiratorias. Ahí participa el calcio. Pero el calcio también participa en otras células. ¿En cuáles? En aquellas que tienen fase 2, fase de meseta. Participa en la fase de meseta de la fase 2. ¿Qué células tienen fase 2? Las células que tienen capacidad de contracción en el corazón
en el músculo liso, en el músculo esquelético. ¿Sí? ¿Sí organizaste toda la información ahora? Sí, doctor, ¿Sí, muchas sí tuvimos gracias. éxito? ¿Sí tuvimos éxito? Sí. ¿Ok? ¿Alguien más? Perfecto. ¿Sí? Sí, doc. Sí, doctor. Bien, entonces, estábamos con que el calcio participa en potenciales de acción en dos tipos de células. Una son aquellas células que tienen capacidad de disparar espontáneamente potenciales de acción. En esas células que tienen despolarización de fase 4 que hemos mencionado aquí, el calcio participa en la fase 4 y en la fase 0. En la fase 4 lo hace junto con canales normales de sodio y en la fase 0 lo hace junto con canales rápidos de sodio. Ese es un grupo de células en las que participa el calcio. El otro grupo son aquellas células que tienen meseta, el potencial que revisamos hace un rato, el que tiene fase 2. En esos casos, en esas células, el calcio participa en la fase 2. ¿Qué células son esas? Son las células que tienen potencial de contracción, capacidad de contracción, que son células contráctiles del corazón, células contráctiles del músculo esquelético y células contráctiles del músculo liso. Sí, eso fue más o menos lo que estaba yo repitiendo ahorita. ¿Quedó ya claro para todos o hay alguien más? No, no pasa nada, ¿eh? O sea, ustedes díganme, si no ha quedado claro, si falta que lo repita otra vez, lo hago otra vez. ¿Ah? Si ya quedó claro. Aquí no avanzamos si no lo entendemos todos, por favor. Me preguntaban específicamente de fase 0, entonces, en la fase 0, el calcio entra junto con sodio. El calcio por canales lentos de calcio y el sodio por canales rápidos de sodio. ¿En cuáles células? Solamente en aquellas que tienen capacidad de disparar espontáneamente potenciales de acción y por lo tanto son células que tienen despolarización como esta, lenta en la fase 4. Ya le hemos dado muchos nombres a esta fase ascendente que está aquí, esta resbaladilla, más bien ascendentilla, que es esta línea que va aquí subiendo hasta el umbral. ¿Ya fue claro para todos o alguien todavía tiene algún espacio, algún vacío, algún hueco ahí para que lo pongamos de nuevo? Yo, doctor. No, está bien, no pasa nada, ¿eh? Esto no es tan simple. A veces las cosas como estas puede ser que necesiten repetición para entenderlas y captarlas, ¿eh? O sea, esto es totalmente normal, ¿eh? Es frecuente y nos puede pasar a cualquiera de nosotros. De modo que, como les he repetido desde el principio, no tengan pena de preguntar y lo único que está prohibido aquí en nuestro curso es burlarse de los compañeros o del profesor o de quien sea, por favor. La burla no cabe. Caben las dudas, las preguntas, las aclaraciones, siempre las que quieran, siempre sin burla. Eso es lo único que no cabe aquí. Entonces, el número de veces que sea necesario, por favor, lo hacemos, ¿eh? Bien. Entonces, si está claro para todos, vamos a terminar entonces. Luego, entonces, hay lugares del organismo donde el potencial de acción se dispara a cierto ritmo. Ya dijimos que son 3: corazón, intestino y neuronas respiratorias. En esos lugares, durante la fase de reposo, entre comillas, la fase 4, se produce un flujo de iones de sodio y calcio espontáneo hacia el interior de la célula. Canales normales de sodio y canales lentos de calcio. Ese flujo se acompaña de un descenso en la permeabilidad del potasio. Entonces, ya no sale tanto potasio de la célula. ¿Qué va pasando? Entran cationes y no salen cationes. ¿Qué le va a pasar al potencial? Va a haber, al tener un flujo positivo, de cargas positivas netas hacia el interior de la célula, entonces el potencial de transmembrana se hace menos negativo. Decíamos menos 70, menos 65, menos 60, menos 55, menos 50, hasta que llega al potencial umbral. Cuando el valor del potencial alcance el umbral, se dispara el potencial de acción y la fase 0. En la fase 0 participan, el calcio sigue participando, pero ahora participan canales rápidos de sodio. Y entra sodio en gran cantidad, haciendo una espiga rápida hacia arriba de fase 0, como la que ya conocíamos desde clases anteriores. Así, aquí está de nuevo. Fíjense bien.
tengo esta fase 4 que se llama, dijimos, potencial de marcapaso, que también dijimos que se llama despolarización de fase 4, despolarización lenta, despolarización diastólica, hasta que alcance el umbral, y ahí se dispara los canales de sodio. Los de calcio están participando aquí, en la fase 4, y aquí, en la fase 0. En estas dos. En este tipo de células, en este tipo de potenciales que estamos discutiendo en este momento, son células que tienen capacidad de disparar espontáneamente potenciales de acción. ¿Quedó claro para todos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Todo Vale. bien, doctor. Bien. Y decíamos que al mismo tiempo que va entrando calcio y sodio, el potasio reduce su entrada. Vean, aquí va. Aquí está entrando el calcio, el potasio en gran cantidad en la repolarización. Es donde más calcio, sale. Hay mucho calcio que está saliendo. Por eso la línea de rayitas está acá arriba con una permeabilidad alta. Esto significa que el potasio está saliendo mucho de la célula. Y en la fase 4, que está aquí, ¿qué le va pasando a la salida de potasio? Va reduciendo. Dicho de otra manera, el potasio sale en gran cantidad durante la repolarización y en la fase 4 se va reduciendo poco a poco la salida de potasio. Al mismo tiempo que entra sodio y calcio, hemos dicho. Es como se comporta el potasio al revés que el sodio y el calcio. ¿Quedó claro? Se comporta al revés. ¿Alguna pregunta de todo esto? ¿Alguna pregunta de todo esto hasta aquí? Doctor, Sí, escucho. ¿me podría repetir de nuevo lo del potasio? Claro. El potasio, acuérdate que hay mucho adentro y poco afuera. Entonces, regularmente el potasio se mueve al revés que el sodio. Cuando el sodio entra, el potasio sale. Y también al revés que el calcio. Cuando el calcio entra, el potasio sale. Entonces, fíjate bien. Aquí, lo que estoy marcando, vamos a pensar. ¿Esta qué fase es? Fase 0. Ahí hay mucha entrada de sodio y calcio. ¿Y cómo está la salida de potasio? Hasta acá abajo, bajísima. Viene el potencial y ahora viene la repolarización. Aquí, ¿cómo está la entrada de sodio y de calcio? Muy baja. ¿Y qué le pasó a la salida de potasio? Subió. Entonces, el potasio se comporta al revés en todos los casos y en todos los sentidos que el calcio y el sodio. Cuando el calcio y el sodio entran, el potasio no sale. Y cuando el calcio y el potasio ya no entran, el potasio se sale. Haz de cuenta que el potasio los estuviera persiguiendo. Si los ve entrar, el potasio se queda dentro. Si ya no entran, el potasio se sale. ¿Sí queda claro? Como si el potasio estuviera persiguiendo al sodio y al calcio. ¿Sí quedó claro ahora? Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta de todo esto? ¿No? Bueno, terminemos con un concepto en la clase de hoy. Fíjense bien, les voy a poner un ejemplo y ustedes imagínenlo en su cabeza. Imagínense que quieren atravesar toda la universidad, la conocen ustedes, y quieren llegar desde la cafetería hasta el aula magna. Entonces, podemos hacerlo de varias maneras. Podemos ir paso gallo gallina, lo conocen, ¿verdad? Poniendo un pie adelante del otro, paso gallo gallina. Podemos ir caminando normal o podemos ir dando saltos. Entonces les pregunto, ¿quién llegaría primero? ¿El que va gallo gallina? ¿El que va a paso normal o el que va dando saltos? Sin duda va a llegar primero el que da saltos, ¿verdad? Bien, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque quedamos en que en el músculo y sobre todo en los nervios, los potenciales de acción se transmiten de una célula a la otra. ¿De acuerdo? Bien. En esos tejidos, músculo y sobre todo en los nervios,
esa transmisión de una célula a la otra debe ser rápida, porque si la hacemos muy lenta, pues imagínense, entonces yo pensaría, voy a mover mi mano derecha y la termino moviendo un minuto después, en lo que llega la orden de mi cerebro a mi mano. En los tejidos muscular y nervioso, sobre todo en el nervioso, la transmisión del potencial de acción de una célula a la otra debe ser rápida. Y entonces tengo tres opciones. O voy gallo-gallina, o voy a paso normal, o voy a brinquitos. Me conviene más ir a brincos. Pues, ¿qué creen? Que los troncos nerviosos aprendieron a transmitir el potencial a brincos. ¿Para qué lo hacen? Para hacerlo más rápido. Para no tardarse tanto en transmitir el potencial de acción desde un lugar del organismo hasta otro muy distante, a lo mejor desde la cabeza hasta el pie. Entonces, la velocidad de transmisión del impulso, el potencial de acción, en algunas fibras nerviosas se hace más rápido gracias a la presencia de vainas de mielina. Estas vainas de mielina es la estructura o son la estructura que le permite a los nervios brincar, caminar o mandar el impulso a brincos. De esta manera, el potencial de acción salta de un nódulo de Rambier a otro. A ver, explico. Si se acuerdan en histología, aquí está la fibra nerviosa en medio. Aquí está. Y esta morada es la vaina de mielina. La vaina de mielina cubre prácticamente toda la fibra, pero deja pedacitos libres. Cubre la fibra y deja un pedacito libre. Cubre la fibra y deja un pedacito libre. ¿Cómo se llaman esos pedacitos libres? Se llaman nódulos de Rambier. Y entonces, el potencial de acción de aquí brinca hasta acá. Y luego brinca hasta acá. Y luego brinca hasta acá. ¿Se acuerdan la otra célula cómo era? De aquí pasaba un puntito aquí, a otro aquí, a otro aquí. O sea, iba despolarizando puntito por puntito. Iba a paso gallo-gallina. Y aquí va a brincos. Entonces, el nódulo de Rambier y las vainas de mielina permiten que las fibras nerviosas transmitan sus potenciales de acción rápido, a brincos, en lugar de ir a gallo-gallina. ¿Sí quedó clara esta idea? ¿Sí se la pudieron imaginar en su cabeza? ¿Ir a gallo-gallina en lugar de a brincos? Sí, doctor. ¿Sí? Claro, para todos, ¿qué hacen los nódulos de Rambier y por qué la mielina es muy importante? Y entonces, ahora queda muy lógico pensar. Si yo les pregunto, vamos a imaginar dos fibras nerviosas. Una tiene mielina y la otra no. ¿Las dos conducen? Claro que las dos conducen potenciales de acción. ¿Quién lo hace más rápido? Por supuesto que la que tiene mielina, porque lo hace a brincos, y la otra lo hace a paso de gallo-gallina. ¿Quedó claro? A lo mejor fue medio folclórica la expresión del gallo-gallina, pero creo que nos ayuda mucho a entender qué es lo que hacen los nódulos de Rambier y las vainas de mielina en la transmisión de los potenciales de acción, y esto ocurre específicamente en los nervios. No ocurre en otras estructuras, solo en los nervios. Son los que tienen esta capacidad. Y no todos los nervios, ¿eh? Solo los nervios que tienen mielina. Solo las fibras nerviosas mielinizadas. ¿Preguntas de esto? ¿Quedó claro la acción de las vainas de mielina para todos? Sí, doctor. Bueno, déjenme darles un ejemplo. Hace un rato, más bien en las clases pasadas les decía que prácticamente todas las células trabajan con potenciales de acción. Que no se quede ahí. Déjenme darles un último ejemplo con esta célula que tengo aquí. Esta célula que tengo aquí, dice aquí, una célula beta en reposo. ¿Célula beta en dónde está? En los islotes de Langerhans. ¿Y qué función tiene la célula beta en los islotes de Langerhans? Producir insulina. Es una célula beta pancreática de las que producen insulina que se encuentra en reposo. Fíjense bien, dice aquí, el canal de potasio ATP está abierto y la célula está en su potencial de reposo transmembrana. Empecemos así. La célula está con su potencial de reposo transmembrana. ¿Recuerdan ustedes cuáles son el potencial de reposo transmembrana? -70. Aquí está ese canal de potasio ATP.
Fíjense, la célula está en reposo y está saliendo potasio. Si sale potasio, ¿qué le pasa al potencial aquí adentro? Se hace negativo. ¿Qué le pasa al potencial aquí afuera? Está positivo. La célula está en potencial de reposo transmembrana. El nivel de glucosa en sangre está bajo. Por lo tanto, esta célula beta capta poca glucosa, metaboliza poca glucosa y produce poco ATP. Si hay poco ATP, el canal de potasio se mantiene abierto y el potencial de la membrana se mantiene en menos 70. En ese potencial, acá tengo otro canal, el canal de calcio, está cerrado. Este canal es sensible al voltaje. En este momento el voltaje de la célula es menos 70. Y en menos 70 el canal de calcio está cerrado. Y aquí está la insulina almacenada en gránulos de secreción en la célula beta. Ahí está almacenada, con los canales de calcio cerrados, los canales de potasio abiertos, poco ATP porque hay poca glucosa, el paciente está en ayunas, y el poco ATP de aquí hace que este canal esté abierto, se mantenga el potencial en menos 70 y este canal cerrado. ¿Me captaron todos esta figura que está en la pantalla? ¿Todos la entendemos? Dice aquí, nivel de glucosa bajo en sangre, metabolismo bajo, bajo ATP, canal de potasio abierto, célula en reposo, no se libera insulina y el canal de calcio está cerrado. Así es como está en reposo. No le hemos dado de comer, está en ayunas. ¿Queda clara esta diapositiva para pasar a la siguiente? ¿Sí? ¿Todos claro? Sí, doctor. Ahora le vamos a dar de comer al sujeto. Ahí va. Sí, doctor. Le dimos de comer, que comió glucosa. Los niveles de glucosa se elevaron. Aquí está, glucosa alta. Entra la glucosa, se metaboliza y ¿qué produce? ATP. Y ahora, al haber ATP, ¿qué le pasa al canal de potasio? Se cierra. ¿Y qué le pasa a la polaridad de la célula? Se invierte. Se dispara un potencial de acción. Cuando ya no sale potasio, sodio sí entra y la célula se invierte en su polaridad y ahora en lugar de tener menos 70, va a pasar a más 40. Cambió su voltaje, tuvo una activación potencial de acción. Y ahora con más 40, ¿qué le pasó al canal de calcio? Se abrió y permitió la entrada de calcio. ¿Y qué hizo el calcio? Liberó la insulina que estaba preformada, almacenada, y la liberó hacia la sangre. En resumen, la célula beta, ¿cómo hizo para liberar insulina? Primero, metabolizó glucosa, después despolarizó la célula, hizo un potencial de acción que abrió el canal de calcio y permitió la liberación de insulina. Entonces, esta célula, que uno nunca pensaría que tiene potenciales de acción, una célula endocrina, tiene potenciales de acción. Y no solo los tiene, los necesita para poder liberar toda la insulina que había producido y había dejado almacenado en gránulos de secreción antes de su liberación. ¿Quedó claro este ejemplo del potencial de acción en una célula que no es ni nerviosa ni muscular? Es una célula endocrina, una célula beta del páncreas, y que necesita un potencial de acción para liberar su insulina, para cumplir su función. Necesita el potencial de acción para hacer su trabajo, que es liberar insulina. ¿Quedó claro este ejemplo de esta célula beta? ¿Para todos? Doctor. Sí, doctor. Perfecto. Un último ejemplo clínico, una correlación clínica interesante. Fíjense, la transmisión del dolor, el dolor que sentimos todos, que conocemos, se percibe en terminales nerviosas del dolor en la piel. O sea, si yo me clavo una espina en mi dedo, me duele. ¿Se han preguntado por qué? ¿Por qué me duele? O sea, fisiológicamente, ¿qué pasa? Se estimula la vía nerviosa del dolor.
¿Qué significa se estimula la vía nerviosa del dolor? Que la vía nerviosa del dolor produce potenciales de acción. La función de esa vía es que yo sienta dolor. Por lo tanto, ¿cómo hace la vía del dolor para trabajar? Para hacer que sienta dolor, lo hace disparando potenciales de acción ante un estímulo nocivo, en este caso que me enterré una espina en el dedo. Entonces, en mi dedo, las terminales dolorosas, ese estímulo del piquete, las estimula para producir potenciales de acción, ¿correcto? Ese potencial de acción se pasa a la siguiente célula, a la siguiente, por toda la vía, ¿correcto? Estos nociceptores, así se llaman, terminales nerviosas, son estimulados por presión, temperatura, inflamación, herida. Ustedes saben bien qué cosas nos causan dolor, ¿no? Un golpe, una quemadura, inflamación, una herida. Todos estos estímulos son capaces de activar esas neuronas. ¿Qué quiere decir activar? Producir potenciales de acción, que del lugar estimulado se pasan a la siguiente neurona y a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente por toda la vía dolorosa. ¿Correcto? Cada uno de estos estímulos es capaz de originar un potencial de acción en los nociceptores, cada uno de ellos. Y ese potencial viaja en forma ascendente, despolarizando sucesivamente las células de la vía sensitiva. La que sigue y le transmite al que sigue, y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue. Si es una vía con mielina, lo hace muy rápido. Si es una vía sin mielina, lo hace lento, pero lo transmite. Potenciales de acción por toda la vía nerviosa sensitiva. ¿Y a dónde llega? La despolarización llega hasta el sistema nervioso central en las regiones de integración sensitiva. Y entonces yo digo, me duele. Siento el dolor. Es curioso, ¿no? El dolor se origina en el dedo, ahí lo siento, pero ¿dónde lo integro? En el cerebro. Es realmente el cerebro el que siente el dolor, no el dedo. El dedo no siente, es el cerebro el que lo siente. Nada más que el cerebro me dice, es el dedo. Por eso lo siento allí. Bien, y fueron potenciales de acción sucesivos. Así trabaja la vía del dolor. Desde las regiones sensitivas se mandan otros potenciales de acción a centros motores y emocionales. Y entonces no nada más me duele, sino además me da miedo, lloro, me asusto, ¿no? Y quito el dedo, centros motores y emocionales. Quito el dedo y grito, ¡ay, me dolió! Hago una expresión emocional. No nada más siento el dolor, me quejo y quito el dedo. ¿Por qué? Porque se mandaron potenciales de acción hacia centros motores y emocionales. ¿Quedó clara esta explicación del dolor, de cómo funcionan los potenciales de acción, para qué sirven? ¿Cómo van haciendo la secuencia para que yo sienta dolor y quite mi dedo y me grite y me queje del dolor y llore? ¿Sí? ¿Quedó claro para todos? Y déjenme agregarles algo más. ¿Sí? Déjenme agregarles algo más. Entonces, mediante potenciales de acción sucesivos, la señal llega hasta estas regiones de asociación. Así fue como llegó. En esas regiones de asociación se originan respuestas agregadas motoras, emocionales u otras. Fueron potenciales de acción. Cuando me quemo un dedo, me pico un dedo, el dolor lo siento porque hay potenciales de acción que se fueron transmitiendo por la vía nerviosa de una célula a otra hasta el cerebro, hasta el sistema nervioso central. Existen además medicamentos que se pueden aplicar localmente en la piel que bloquean los canales rápidos de sodio. Fíjense, piensen, ¿qué pasa si yo en ese dedo, vamos a pensar en mi dedo índice, me pongo un medicamento que bloquea los canales rápidos de sodio de las terminales del dolor? Bloquea los canales rápidos de sodio de las terminales del dolor. ¿Qué va a pasar? Si me pico, no voy a sentir, porque no va a haber un potencial de acción que se dispare ante el estímulo del piquete. ¿Correcto? ¿Existen medicamentos que hacen eso? Claro. Al bloquear los canales rápidos de sodio, impiden la despolarización y detienen el impulso doloroso. Si yo pongo ese medicamento en mi piel ya no siente dolor. Ya no tiene dolor. Porque yo bloqueé los canales rápidos de sodio
de las terminales de dolor, de esas células dolorosas. Ya no se siente el dolor. Puede partírseme el dedo a la mitad que yo no voy a sentir dolor. ¿Cómo se llaman esos medicamentos que me producen esa sensación? Se llaman anestésicos locales. Y entonces, si yo pongo ese medicamento, yo puedo extraer una uña, extraer un cuerpo extraño, hacer una operación en un dedo o en una mano, bloqueando las terminales nerviosas dolorosas de esa zona. ¿Qué hacen esos medicamentos? Bloquean los canales rápidos de sodio de esas vías dolorosas e impiden que haya entonces potenciales de acción y que haya sensación del dolor. Claro que hay medicamentos con esas características y el más conocido se llama gilocaína, que es un anestésico local. Seguramente algún día habrán visto que a alguien le pongan gilocaína en los dientes para quitarle una muela. ¿Por qué no le duele? Si le arrancan una muela, a ver, arránquense una muela ustedes ahorita para ver el dolor que se siente. ¿Por qué un dentista sí puede arrancar, un odontólogo sí puede quitarme una muela sin que me duela? Pues porque aplica gilocaína en la encía. ¿Qué hace la gilocaína ahí? Bloquea los canales rápidos de sodio de las terminales nerviosas de mi encía. Y entonces mi encía ya no siente dolor. Me quitan la muela y no me duele. Claro, a las 3 horas se me pasa el efecto de la gilocaína y ¿qué pasa? Me empieza a doler porque está inflamada la zona y ahora mis terminales dolorosas ya sienten y me duele. Pero mientras tanto, el odontólogo pudo quitarme una muela sin dolor. O me pudieron hacer una cirugía en la mano, me pudieron hacer una cirugía en el dedo, o en el hombro, o en la pierna, o en la cara, con las terminales nerviosas bloqueadas, las del dolor, gracias a un medicamento que bloquea los canales rápidos de sodio de las vías dolorosas. ¿Quedó claro para ustedes este ejemplo clínico, esta correlación clínica que acabo de hacer para los potenciales de acción? Vean que conocer los potenciales de acción no es algo intrascendente, tiene aplicación clínica. ¿Está claro?